Un saludo para todos los estudiantes de Wisdom, bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar hablando sobre los bloques de órdenes y los bloques de órdenes irrespetados, que conocemos como breakers o como mitigation blocks. Es un concepto del que ya hemos venido hablando mucho en los videos anteriores, seguramente ustedes lo recuerdan, y es un concepto que puede ser fácil inicialmente de identificar, pero que luego se va complicando en la medida en que yo quiero entender cuál es el que mejor funciona, cuál es el que debo tomar y en dónde debería poner más atención a estas zonas. Para empezar, es un bloque en donde, o es una zona, digamos, de liquidez muy relevante dentro del gráfico, porque es una zona en donde vamos a ver un cambio, digamos, en el movimiento del precio. Y normalmente esos cambios de movimiento, sabemos, se dan por ingresos de liquidez importantes. Por eso los tomamos como una zona importante, porque fue una zona en donde ingresó mucha liquidez y por ende vamos a ver un movimiento fuerte a partir de allí. Se repite mucho, es probable que veamos muchos de estos órdenes, muchos de estos bloques, digamos, en confluencias en el gráfico, así que lo vamos a estar utilizando bastante dentro de nuestra aplicación en el gráfico en cualquier escenario. Cuando estamos en una consolidación lo vamos a estar aplicando sobre todo en las zonas extremas de la consolidación, y cuando estamos en una tendencia lo vamos a estar aplicando en las zonas de retroceso, cuando tengamos posibilidad de rebalanceo, cuando tengamos de pronto una toma de liquidez dentro del movimiento anterior, del rango anterior. Es la vela más baja o más alta, ojo, la vela más baja o más alta con el cierre. Cuando estamos hablando de un movimiento alcista sería la vela alcista, y cuando estamos hablando de un movimiento bajista sería la vela bajista. Esa vela se valida, podemos decir que es un order block cuando la siguiente vela sobrepasa su precio de apertura. Si es en la parte alta, es una vela alcista, la siguiente vela bajista debería sobrepasar su precio de apertura, y si es una vela baja, una vela bajista, entonces la siguiente vela alcista debería sobrepasar el precio de apertura. Cuando el precio se mueve por encima de ese order block y luego lo respeta, entonces podríamos estar buscando una entrada dependiendo del modelo, de la dirección que tengamos en ese momento en el precio, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos esto. El order block incluye la mecha, por supuesto, aunque en este caso la mecha es muy larga, por eso no tendríamos en cuenta esa mecha. En este caso podríamos trabajar solo con el cuerpo de vela. Cuando la mecha es corta podemos trabajar con ella sin problema. Por ejemplo, en la parte alta tenemos esta vela. Aquí hay algo importante, y es que la última vela está cubriendo la vela anterior, y hay una confluencia entre el mínimo y el cuerpo de la vela. Entonces la zona más interesante aquí de reacción va a ser esa zona del mínimo. Ahí tenemos un punto importante a tener en cuenta. Ahí empezamos a ver que los order blocks se complican un poco más. En este caso también tenemos tres velas alcistas. Y en esas tres velas yo podría decir, por ejemplo, si esta es una vela de un día, podría decir que tengo un order block de 3 días. Cuando yo uno esas velas y las mezclo en una sola, puedo empezar a hablar de zonas de temporalidad mayor, independientemente de si las tengo en el gráfico o no. Por ejemplo, aquí podríamos tener un order block de media hora, si cada vela fuera de 15 minutos, o podríamos tener un order block de 2 horas, si cada vela fuera de 1 hora. Y si le agregamos la tercera, pues entonces estaríamos hablando de un order block de 3 horas, ¿vale? Las confluencias con el order block van a ser muy importantes. Por ejemplo, en este caso tenemos un Fair Value Gap. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos zonas en confluencia, y si yo me subo de temporalidad y al mismo tiempo veo la misma zona, el mismo punto, el mismo precio, entonces voy a decir que tengo una confluencia mejor aún, ¿vale? El order block, digamos, hacia el lado contrario sería el mismo, la misma identificación, pero ojo, aquí empezamos a ver algo interesante, y es que yo no solamente veo un order block al final del impulso, sino que también veo order blocks entre los impulsos. Por ejemplo, cuando el precio se está moviendo más abajo y me hace un movimiento alcista, pues esto sería un order block en ese impulso bajista. Y en este caso puede que no lo veamos tan claro. Puede que yo me tenga que bajar de temporalidad para verlo mejor. Seguramente si identificamos, por ejemplo, el retroceso que hubo en esta pequeña mecha y nos bajamos de temporalidad, vamos a ver que dentro de este movimiento hubo velas alcistas. Entonces ahí lo que estamos viendo es que al final del movimiento bajista hubo una última vela bajista,
y ese sería un order block, y luego cuando tenemos el movimiento alcista pues tendríamos una última vela alcista que sería el order block. Importante para tener en cuenta acá, los order blocks van a tender a ser respetados en la medida en que el precio tenga una dirección clara. Si yo tengo una dirección bajista, los order blocks que yo tenga por aquí en la parte alta deberían ser respetados más fácilmente, y los order blocks que tengo por aquí en la parte baja deberían ser irrespetados más fácilmente, ¿vale? Tengo alguna reacción, algo de consolidación, algo de dificultad para que el precio se mueva para allá, y luego vamos a ver ese movimiento bajista. Luego, esto es importante tenerlo en cuenta porque la dirección y la tendencia siempre van a ser importantes para identificar esa liquidez, cómo se va a trabajar. Y si yo estoy en una consolidación, pues tengo las dos posibilidades también. Tengo la posibilidad de que el order block al final del movimiento se respete, o que simplemente el precio me vaya y me busque esa zona de altos, me tome esa zona de altos antes de moverse más abajo. Y eso va a depender de las ineficiencias. Cuando el precio ha sido eficiente, pues no me va a ir a buscar esa liquidez. Por ejemplo, aquí ya me buscó, vamos a poner este ejemplo, aquí ya me buscó esa toma de liquidez por encima de máximos. En el siguiente movimiento, lo que estaría esperando es que el precio pues no vaya por los máximos nuevamente, si se va a mantener en consolidación. Si ya se va a salir de la consolidación, por supuesto que debería ir por los máximos. En este caso, entonces, como les digo, nos funciona en cualquier perfil de trading, en cualquier perfil de mercado, lo podemos utilizar de cualquier manera. Y vamos a tener entonces muy en cuenta esa dirección para entenderlo. Vamos a tener en cuenta también entonces esas zonas medias, porque también pueden ser zonas de reacción. Yo puedo tener otros order blocks en la mitad del movimiento. Por ejemplo, en este caso, el precio se está moviendo más arriba, y para esta temporalidad estos order blocks se están respetando. El precio viene, busca la liquidez, regresa, rompe en la parte alta, regresa a buscar nuevamente la liquidez, rompe en la parte alta, regresa a buscar la liquidez, que sería el order block nuevamente, ¿cierto? Estamos viendo varios order blocks en ese punto respetándose cada vez más arriba, y de esa manera continúa el precio subiendo. Entonces vemos que los order blocks que se crean posteriormente dentro del movimiento también son importantes. Y además van a ser más importantes cuando me bajo de temporalidad. Entonces, importante que tengamos en cuenta que de pronto hay una zona que tiene un retroceso pequeño, de pronto dentro de mi temporalidad actual no me sirve, pero en la temporalidad menor sí. Y cuando veo zonas también muy importantes de varias velas, pues sé que van a ser importantes en la temporalidad mayor. Vale, hasta ahí yo creo que entonces entendemos cómo es el order block, cómo se valida, cómo lo podemos trabajar. En este caso el precio tomó liquidez, se desarrolló hacia abajo, ya el movimiento empieza a ser eficiente porque ya tomó la ineficiencia pasada, probablemente por encima de máximos, y luego regresa nuevamente a la zona de order block, ¿vale? Entonces esta es una forma en la que yo puedo trabajar y entender cómo se va desarrollando el movimiento. Ahora, ¿qué pasa si el precio no me respeta el order block? ¿Sí? Ya habíamos dicho que podíamos estar viendo un movimiento bajista y de pronto en este punto empezar a tener algo de resistencia y empezar a buscar esa liquidez y a trabajarla. Pero ¿qué pasa si no la trabaja? Se va completamente de ahí. Pues ahí es donde tenemos un breaker o un mitigation block, que es un order block que se irrespeta por completo. Ojo, por completo. Estamos hablando de una zona por la cual el precio pasó rápidamente. Miren que en este movimiento el precio lo respetó, luego fue y lo trabajó nuevamente, lo respetó y finalmente lo rompió, ¿vale? Es el caso entonces en donde estamos viendo que hay un order block que se respeta muy bien. Aquí por el contrario tenemos una vela contraria, ¿sí? Una vela contraria que es irrespetada completamente. Y miren lo que pasa. Cuando el precio regresa a buscarlo, ahí empieza a trabajar esa zona. Entonces ese order block que es irrespetado pasa a ser, inicialmente era un order block que me iba a suponer una reacción hacia el lado contrario, o sea, una reacción alcista. Ahora lo que va a pasar a hacer es ser un order block o un breaker mitigation block que me va a ayudar a tener una reacción bajista. Entonces los breakers, los mitigation blocks se utilizan mucho en esas zonas en donde el precio está empezando a caer, regresa a rebalancear, tenemos una zona de ineficiencia porque el precio en ese punto rompió con fuerza, me irrespetó ese order block, y entonces cuando el precio regresa me permite buscar la reacción en ese punto, ¿vale? Ahí tenemos entonces varios factores de cómo
de cómo se trabajan los order blocks, cómo funcionan los order blocks irrespetados, y lo que nos queda entonces es ir a ver un poco esto al mercado. Ojo, miren nuevamente lo que les decía acá, ahí tenemos el primer ejemplo, un order block en contra de la tendencia, ¿sí? Lo que hace el precio es trabajarlo y luego continuar con su movimiento alcista, ¿vale? Si yo estoy buscando el movimiento alcista, entonces miren cómo aquí un order block es trabajado y luego el precio continúa su movimiento alcista. Aquí tenemos un order block también, miren este, última vela alcista del movimiento, de hecho tiene buen tamaño, podríamos hablar de esta vela también como una vela importante, fíjense que tuvo una reacción, ¿por qué? Porque el tamaño de esa vela es mayor al de las demás, entonces tenemos más volumen en ese punto y miren cómo cada una me va dando reacción, reacciona, regresa, sube a llenar toda esa zona de vacío, el Fair Value Gap y luego se mueve más abajo, ¿vale? Lo mismo tenemos por aquí arriba, miren los order blocks a favor de una tendencia clara, ojo, soy muy insistente en este tema, tengo que entender la tendencia que estoy buscando, el precio respeta el order block y se mueve más abajo. Entonces ahí tenemos varios ejemplos de cómo el order block se busca para trabajarse y a partir de ahí pues vamos a ver un movimiento. Ahora, vamos a buscar entonces en el gráfico precisamente esas zonas que el precio me irrespeta por completo. Me irrespeta, rompe y me las deja como una ineficiencia. En este caso, por ejemplo, vemos esta de acá. Esta es una vela que el precio de cierta manera no respetó muy bien, o por lo menos el movimiento fue relativamente rápido, regresó un poco a buscarse esa liquidez y luego miren cómo regresa a rebalancear y a trabajar esa zona. O sea, es una zona que me queda como ineficiente. Vamos a ver ejemplos incluso mucho más claros, incluso en donde el precio se lleva por completo la zona, se la lleva por completo y entonces queda funcionando como una zona contraria, digamos, de interés contrario al que venía trayendo. Por ejemplo, entonces vamos a buscar un Breaker Mitigation Block. Y aquí la tenemos. Tenemos entonces una zona que el precio rompió. Aquí tenemos una zona rota por completo. Mírenlo, aquí está. El precio ya se venía moviendo más abajo, así que este order block debía tener una posibilidad de reacción alcista. No la tuvo, ¿sí? En este caso apenas tiene una reacción por aquí arriba y luego en la siguiente vela la rompe por completo. Como el precio venía haciendo un movimiento alcista dentro de una consolidación, luego cuando vemos el movimiento contrario, cuando regresa el precio a esa zona, lo que me hace es tener una reacción contraria a la que debía tener inicialmente. Este era un order block alcista y ahora está creando una reacción bajista. Este es precisamente un ejemplo en donde el precio se lleva por completo esa liquidez, nos lo deja abierto sin haberlo trabajado anteriormente y cómo el precio regresa y lo respeta muy bien. Esa es una zona precisamente en donde el precio también rebalancea hacia mínimos. Ahí tenemos entonces un ejemplo muy claro en el gráfico de cómo el precio me está irrespetando la zona y está regresando a trabajarla. Tengo que tener mucho cuidado con esto cuando tenemos tendencia, por ejemplo. Miren, por ejemplo, esta reacción tan fuerte que tuvimos acá. Esa es una reacción de noticia. Miren cómo por acá me empieza a dejar muchos order blocks irrespetados. Y es precisamente esas zonas a las que les vamos a poner cuidado, a las que les vamos a poner atención en un futuro. Seguramente si el precio empieza a subir, esta podría ser una zona que me podría trabajar. En la medida en que el precio se está moviendo más arriba y ya tiene una tendencia alcista, pues en ese caso yo esperaría que tenga algo de reacción y luego una continuación alcista. Un pequeño retroceso nada más. Si el retroceso hubiese sido por acá para continuar cayendo, entonces me va a marcar una situación de continuación que me permite entender esa posibilidad de irse a favor de la tendencia, ¿vale? Por aquí también tenemos unas zonas similares. Miren cómo el precio rompe rápidamente a través de estas zonas, ¿sí? Y tenemos algunos order blocks irrespetados acá. Order blocks de pronto que no me funcionan o que no han sido muy trabajados. En este caso, miren cómo el precio regresa
lo respeta y ya continúa con esa tendencia alcista. Es posible que el precio lo sobrepase un poco si tenemos más liquidez y si la liquidez que tenemos es más importante aún que la de esa zona. Por ejemplo, en este caso teníamos una vela muy pequeña, no era, digamos, la vela más importante, la más interesante. Entonces vemos como el precio va a buscar también un soporte, un apoyo en otra zona de liquidez adicional. Vale, creo que con esto entonces dejamos más claro el tema de los order blocks, de los rompimientos de esos order blocks, los order blocks irrespetados. Espero que esta información les haya servido bastante. Los espero en un próximo video. Éxitos y feliz trading.